Hola estimada audiencia, mi nombre es Rubén Rivas, socio de resolución del conflicto de Torres Legal, y en este episodio de Entre Expertos vamos a hablar de si nuestra jurisdicción está preparada para resolver los conflictos de los inversionistas que vienen acá al país. Hola Rolando, ¿qué tal? Un gusto de tenerlo aquí con nosotros en nuestra casa. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante, que es un poco cómo se relaciona la economía y el derecho, el tema de la resolución de las disputas. Y bueno, quizás para empezar, em, este tema a uno de abogado siempre le dicen que es como más que resolver, complica, ¿sí? Que el abogado es como un mal necesario para hacer que los contratos se cumplan, cuando en realidad de una u otra manera tiene que ocurrir, ¿sí? Si la palabra no vale en el tráfico jurídico, pues no, casi que no podemos hablar de transacciones económicas. Entonces, quizás para empezar, no sé si nos puede mencionar o nos puede explicar cómo funciona la dinámica, cuál es la relación entre las transacciones económicas, la inversión y un mecanismo efectivo de resolver las controversias que se puedan suscitar ahí. En realidad, em, hablar de mecanismos alternos de solución de disputas y de transacciones económicas es hablar de algo invívido a los negocios. Partimos de un contrato cuyo clausulado está lleno ciertamente de todas las necesidades, los objetivos que nos planteamos, la forma en que se va a pagar, todas las condiciones. Pero como tú bien dices, eh, aunque, aunque esté escrito, pues en algún momento la relación puede no funcionar. Y el comercio y la dinámica de los negocios demanda soluciones eficientes y que se diferencien de las tradicionales. Y es así como surgen los mecanismos alternos de solución de controversias. En nuestro país, en el año 2002, intentamos dar una muestra de avanzada y derivado de la apertura que nos da la Constitución, nace la ley de mediación, conciliación y arbitraje. Una ley que cualquier inversionista tiene en mente a la hora de hacer sus transacciones. Y de allí que no es que los abogados compliquemos las cosas, pero cuando nos piden revisar el contrato, un inversionista que quiere que su relación fluya y estar preparado para aquellos momentos en que la situación se pueda complicar, nos pide a los abogados, entre otras, poner debida atención a la cláusula de resolución de conflictos. Claro, que es algo que ocurre cuando ya se pactó el precio, ya se pactaron tiempos de entrega y en ese momento, digamos, no suele importar mucho porque las partes creen que no se van a llegar a pelear y ya lo ven como una complicación adicional cuando el abogado viene y les dice, mire, falta la resolución de disputas. Sí, esto es lo que nuestros profesores nos decían y la doctrina llama la cláusula trasnochada, Correcto, ¿verdad? Es decir, todos están contentos por haber hecho el negocio, así pero es. no piensan que el negocio un día pueda fallar. Pero ciertamente una buena cláusula de resolución de disputas genera confianza en la inversión, genera confianza en la transacción y genera confianza
para que en el momento en que pudiera fallar la relación, podamos resolver las controversias de una manera contemporánea a través de mecanismos novedosos que hoy están en boga, o finalmente a través de un arbitraje para no acudir a la jurisdicción común por razones que creo que más adelante Claro. conversaremos. Qué bueno que nos menciona, digamos, la separación entre la jurisdicción ordinaria como tal, es decir, ir a un juzgado, que quizás es lo más evidente, es lo que uno piensa cuando ve a un abogado, ¿verdad? Lo primero que muestran las series, las películas, pero digamos, hay otros mecanismos que pueden suceder como un arbitraje, como una dispute board, incluso la mediación, o incluso las mismas partes se pueden poner de acuerdo y puede ser de alguna manera eficiente, ¿verdad? No sé si nos puede hablar un poco más sobre cómo funcionan estos y de alguna manera en qué se diferencian respecto del juzgado. Que uno en un juzgado, digamos, hay ciertas formalidades que están ahí por algo, pero probablemente, como bien lo indica, cuando hay transacciones internacionales, sí necesitamos un componente de neutralidad que no lo vamos a tener en la jurisdicción ordinaria, no porque los juzgados sean malos, sino que yo, si tengo que ir a pelear un contrato, voy a tratar de buscar una jurisdicción conocida, o voy a tratar de estudiar parámetros o criterios judiciales que no voy a tener si yo soy un extranjero en donde estoy ejecutando el contrato. Sí, efectivamente, el inversionista busca seguridad jurídica y, y no viene con la mentalidad de que la jurisdicción nacional no le va a proteger sus intereses. Nosotros tenemos jueces, diría yo, muy capacitados, muy conocedores de las materias en las que están distribuidas las diferentes competencias. Sin embargo, pues como una realidad no solo de Latinoamérica, sino que yo creo que de todo el mundo, la jurisdicción arrastra un cúmulo de carga procesal que, por muy buena ley que tengamos, no le va a permitir resolver de manera oportuna los conflictos. Y es ahí en donde mecanismos como la mediación, los dispute boards en los contratos de construcción y el arbitraje aparecen como mecanismos que permiten que de manera contemporánea o en un tiempo relativamente más breve al que demoraría la jurisdicción común, puedan resolver sus diferencias. Claro, y se me viene a la mente, por ejemplo, claro, ir a juicio en la jurisdicción ordinaria cuesta cero, es decir, le tengo que pagar a mi abogado, pero no tengo que pagar por usar el sistema de administración de justicia, es un bien público. Em, Obviamente, todos van a ir al sistema público del Estado porque cuesta cero y porque, digamos, es la garantía que está incluso desde los primeros artículos de la Constitución. Em, lo cual no implica que a veces para ciertas cosas urgentes, y además de urgentes son delicadas, vamos a tener que irnos a un segmento un poco más reducido para buscar resoluciones un poco más técnicas y especializadas. Pero, digamos, más allá de eso, ¿en qué se diferencia un procedimiento, por ejemplo, de un dispute board o de un arbitraje respecto de un juicio como estamos acostumbrados a conocerlo en el día a día? Bueno, un dispute board es un mecanismo que nació en Estados Unidos hace 50 años para contratos de construcción. Durante la construcción de un túnel famoso, habían conflictos. La obra estaba
prácticamente paralizada y no había como mucha expectativa de que esto se resolviera, y las partes obviamente no querían abortar el contrato, aparte que se trataba de una obra que tenía que servir a los ciudadanos. Y entonces se introduce esta figura, que es una figura que permite que un tercero imparcial, con conocimiento técnico en la materia de que se trata, un contrato de obra, de carretera, de aeropuertos, de hospitales, de túneles, de minería, de cualquier especialidad, Claro. Cosas que no está acostumbrado un juez a ver en su día a día. exactamente, puedan, acompañando el contrato desde el inicio, Claro. estar embebidos de lo que pasa, por lo cual las partes no les pueden venir a contar cuentos, Claro. porque ellos saben lo que ha estado ocurriendo, pero ante la diferencia, pues se acude a él. Y él tiene que estar atento también para prevenir diferencias. Esa es una función que no tienen los jueces, que no tiene FUTA, si es que las partes no han logrado una solución entre ellas. Entonces, quizás frente a la jurisdicción, los dispute board tienen al menos dos características diferenciadoras. Una es la especialidad, otra es la oportunidad, porque es contemporáneo y por tanto la idea es que las obras no se paralicen, pero confían las partes en que paralelamente estarán resolviendo su disputa. Y quizás hay algo muy importante, que es su costo. Su costo, que es el 0.16 del valor del contrato. Su parte, el arbitraje, si bien es cierto, tiene mayor celeridad que la jurisdicción común, también puede tener un mayor grado de especialización de los árbitros y flexibilidades de procedimiento. Creo que tiene la desventaja de que, al igual que con los tribunales comunes, el caso lo llevas post-mortem. Claro. Entonces, Es decir, cuando la disputa ya existe y ya... cuando ya pasó, Así es. y entonces ahí somos los abogados los que tomamos control del caso, preparamos la teoría del caso, vamos por intereses, vamos por una indemnización y a contarle un cuento con versiones diferentes a los árbitros. Frente a la jurisdicción, el arbitraje puede costar aproximadamente un 6% del monto total de la disputa. Aquí ni siquiera el contrato, Sino es que la de lo que se disputa. está reclamando. Exactamente. Entonces, la jurisdicción es gratuita, pero creo que frente a estos dos métodos no logra alcanzar la celeridad que las transacciones ocupan, Claro. y que el negocio jurídico que pactamos, sin voltear a ver la cláusula de resolución de conflictos, establece. Claro, yo recuerdo hace años que todavía estaba estudiando Derecho y creo que es algo que he venido escuchando periódicamente a lo largo de los años. Recuerdo que
un profesor de Perú siempre me decía, mira, si vos te dedicas a hacer litigios o resolver disputas, hay dos cosas que un cliente siempre te va a preguntar. ¿Cuál es la probabilidad de ganar y cuánto nos vamos a tardar? Y creo que contar con resolución, digamos, una resolución efectiva de controversias ayuda justamente a que estas respuestas sean un poco más claras de cara al cliente, lo cual también creo yo que en términos de ventaja económica, lo que nos permite es em, estimar anticipadamente, ¿sí? Si yo sé que no va a haber un sesgo por desconocimiento o por tiempo o por alguna complicación procesal o de regla de prueba, y si yo logro identificar esto probablemente es lo que va a ocurrir al final del procedimiento, probablemente las partes van a tener más claro el panorama, incluso muchos de los juicios o algunos de estos procedimientos costosos se van a ahorrar y las partes van a buscar una salida viable para que el contrato se vaya ejecutando y no se termine, digamos, no se termine frustrando el objetivo del contrato. No sé qué piensa de esto, No, creo que es, totalmente. Insisto en que las partes quieren asegurarse la solución eficiente de sus diferencias. O sea, no hay contrato perfecto. Y y en algunas industrias, mucho menos, como es en el ámbito de la construcción. Eh, las partes buscan ello. A mí, con mucha frecuencia, eh, eventuales oferentes extranjeros que se dan cuenta de una oportunidad de negocios en El Salvador a través de una licitación, a veces me han llamado para preguntarme qué dice la cláusula de solución de disputas. Y de mi respuesta en algún momento ha dependido la decisión de participar o de no participar, de asumir o de no asumir el riesgo, depende lo que diga la cláusula. Muchas veces patológica, ¿verdad? Y por el otro lado, también preguntan sobre los costos de los mecanismos alternos para estimarlos en sus ofertas. Entonces, esto, esto es algo que debemos de tener presente, de que el tráfico comercial demanda de soluciones eficientes a las disputas. Y, y ahí es donde están mecanismos como los que estamos conversando. claro. Qué bueno que menciona este tema de las consultas que suele hacer un inversionista o un potencial oferente o contratista de cara a nuestra jurisdicción, porque últimamente, digamos, El Salvador ha tenido digamos, una exposición de cara al mundo importante. La gente lo está considerando, digamos, como un destino para invertir y lo cual nos lleva, como usted bien lo menciona, a evaluar riesgos. Es decir, en cualquier jurisdicción van a haber riesgos, ventajas, algunas que otras desventajas. Y este tema de la resolución de disputas suele ser algo importante y suele ser algo que se suele estimar para decidir si vale la pena el riesgo, la compensación económica que yo podría tener de la inversión. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ve el panorama El Salvador en este tema de la resolución de disputas? Sobre todo porque creo que más allá digamos, de la regulación, creo que aquí se habla mucho de un tema de ecosistema. Es decir, nos importa cómo está el órgano judicial, aunque vayamos a arbitraje, nos importa cómo está la regulación y definitivamente nos importa también cómo el gremio está preparado para asumir estos retos profesionales. ¿Cómo ve el balance? ¿Cómo ve esta jurisdicción de cara a ese punto de la evaluación de un posible inversionista? Tú has hablado de algo importante. El inversionista, sea privado, eh,
y el receptor de esa inversión, que puede ser privado y o público, deberían estar evaluando constantemente los riesgos. Y no solo los riesgos técnicos o los riesgos del negocio per se. Es que la misma solución de disputas puede ser un riesgo. Claro. Si tenemos una cláusula patológica, además de la disputa, tenemos que ir a ver cómo interpretamos esa cláusula. Claro, porque las cláusulas patológicas, es decir, nosotros les decimos así porque justamente tienen algún síntoma de que eventualmente el proceso de resolución de disputas puede verse comprometido y de pronto todo el castillo para intentar buscar una salida se cae porque se pactó mal, por ejemplo, un arbitraje. Sí, es Ya. correcto. Retomando tu pregunta, la Constitución de la República abre las puertas para que podamos utilizar mecanismos alternos de solución de disputas. Como decía, en el 2002 se legisló y se creó la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje. De verdad que fue un avance grande y una gran promesa para este ecosistema al que tú te refieres. Ello permitió la creación de el único centro que ahora entiendo sobrevive, el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, que abre sus puertas en el 2003, creó su reglamento, un reglamento bastante general, vigente todavía a esta fecha. La ley de mediación conciliación y arbitraje en el 2009 fue reformada y se introdujo la apelación ante la jurisdicción para los arbitrajes en derecho. Y ahí creo que tuvimos el primer encuentro entre dos sistemas, porque cómo lo resuelto por un tribunal arbitral va a ser conocido en apelación por una cámara. Sin desmerecer a los magistrados, recordemos, hablamos de la especialización que tienen los árbitros que resolvieron ese tema. Y los otros van a juzgar en derecho, ¿verdad? No digo que estos no lo hayan hecho. Sin embargo, ahí tenemos ese primer valladar, cuando la mayoría de legislaciones del mundo, el único recurso que tienen contra el laudo es el de la nulidad. Luego, en el ámbito de las compras públicas, creo que hoy que El Salvador está presentando a la comunidad nacional e internacional una oferta de trabajo grande y cada vez con obras de mayor complejidad y con mayores montos, creo que nos presenta un gran desafío. Transitamos de la CAP, que establecía el arreglo directo y el arbitraje de manera obligatoria. Por allá se le hizo una reforma en la que se le introdujo el arbitraje de derecho para el Estado, pero luego en el 2023 aparece una nueva ley, la Ley de Compras Públicas, en donde dice que los asuntos se tramitarán por arreglo directo y la sede judicial, y solo excepcionalmente por arbitraje. Y ese excepcionalmente no viene derivado de otra cosa que no sea una condición establecida por los organismos multilaterales de cooperación, que en todas sus políticas
de compras y gestión de las compras públicas y de los contratos establecen que debe existir un mecanismo de resolución expedito de diferencias. Claro, yo creo que quizás al día de hoy el reto más grande o el periodo de transición, digamos, más importante que estamos viviendo es un poco de generar confianza, ¿sí? En un procedimiento de resolución de controversias que le haga sentido tanto al Estado, que al fin y al cabo vela por intereses públicos, a las partes y a los privados, que también, digamos, son los que van eh, empujando hacia adelante el tema de las transacciones, y también de una u otra manera que le dé confianza al órgano judicial de que, em, digamos, no hay que revisar tanto planas, sino que verificar que se vayan cumpliendo garantías básicas y, y principios constitucionales a los que obviamente todos tenemos que pegarnos. Pero creo que el tema y, digamos, la gran apuesta de evolución sobre este tema es justamente el tema de la generación de confianza, ¿verdad? Porque eh, digamos, al día de hoy no existen, digamos, métricas, o no sé si usted las maneja, pero no hay, incluso ni siquiera hay mucha estadística de cuánta gente acude a un arbitraje o cuánta gente, digamos, después de surgir una controversia va a un arbitraje, que no es lo común, pero tampoco se ha estudiado mucho el tema, es decir, solo suele pensarse que hay algún tipo de competencia, ¿ya? Que la jurisdicción por un lado, el arbitraje por otro, pero realmente todos vamos, digamos, en el mismo camino y vamos para la misma dirección. Es decir, al final, el hecho de que exista un buen arbitraje es bueno para la jurisdicción ordinaria, porque democratiza de alguna manera impartir justicia, y por otro lado, contar con un buen sistema de administración de justicia justamente hace que las partes que tienen un laudo, que tienen una resolución, que tienen una salida a su impasse contractual, eh, esa salida va a ser eficaz, que se va a respetar. Entonces, creo que un poco va por ahí, es un tema de confianza de todos, entre todos. Sí, yo pienso que todos nos necesitamos. Contratante, contratista. No debemos de vernos desde el inicio como la contraparte, más que la contraparte contractual, pero no como mi enemigo. Eso ocurre más adelante, Claro, cuando se rompió la confianza. Pero es que si no confiamos en que tú tienes capacidad de darme un servicio, de ofrecerme un bien de la calidad que yo requiero, entonces estaríamos empezando muy mal. muy mala relación. Pero también queremos confiar en que si ocurre algo, Así es. tengamos estos mecanismos eficientes de resolución de disputas. Yo tengo un dato importante, y es que en el caso de los dispute boards, lo que resuelven ellos en el 95% es confirmado por los tribunales arbitrales. Y hace un rato hablamos de la diferencia de los costos. Claro. Y entonces, en algunos países de nuestra América, todavía se sigue pensando en si introducimos o no Claro. este mecanismo alterno, que no desplaza al arbitraje. Claro. Es más, es una condición de procesabilidad establecida en las cláusulas escalonadas de resolución de conflictos que vienen en contratos estándar internacionales que ya han sido hartamente puestos a prueba
y que se siguen utilizando después de muchísimo tiempo. Entonces, yo pienso que tanto desde el lado de la academia como de la parte de los gremios, deberíamos de preocuparnos más por prevenir y por tener soluciones eficientes que pensar en el litigio al que formalmente estamos acostumbrados. Yo sé que las generaciones de abogados jóvenes han tenido la oportunidad, a diferencia de las nuestras, de conocer un poco más de los mecanismos alternos de resolución de conflictos. Pues entonces yo invitaría a que juntos analicemos en dónde estamos y cómo podemos hacer más atractiva la inversión del país, ofreciendo confianza, en este caso, seguridad jurídica. Por ahí también podemos pedir que desempolvemos un proyecto de ley de arbitraje que lleva cerca de 8 años de estar por ahí y que valdría la pena ponerlo a la discusión pública Claro, ir revisando. para revisarlo y Así es. ponerlo al día, porque esto ya evolucionó. Claro, si responde a las nuevas necesidades o si hay que hacer algún que otro ajuste. Exactamente, exactamente. Entonces, creo que ese es el principal desafío que hoy por hoy tenemos, es modernizar nuestros mecanismos alternos de solución de disputas, no tenerles miedo, no pensar también que están reservados para unos pocos. Creo que solo los que hemos estado cerca de los arbitrajes sabemos lo que implica ser árbitro. Detrás de ello, además de la confianza que depositan las partes en ti, está tu prestigio. Así es. Y los árbitros viven de eso, de su prestigio. Otra cosa son los honorarios. Claro. Pero las partes buscarán a los más prestigiosos siempre, porque van a confiar en que tendrán el criterio necesario para resolver su controversia. Claro, el hecho de, digamos, contar con disputas complejas tanto a nivel monetario como a nivel dificultad, o, por ejemplo, algunos proyectos de relevancia país, todo el mundo tiene puestos los ojos en lo que se está haciendo, tanto en los abogados de parte como en las partes que están directamente resolviendo el asunto. Es decir, todo el mundo está pendiente de lo que está pasando. ¿Verdad? Sí. Qué bueno que menciona este tema de buscar una mejora, digamos, una evolución en este tema, quizás al punto al que vamos. Solo quisiera rescatar algo de lo que nos dice, y es que al fin y al cabo, modernizarnos y buscar mejores mecanismos de resolución de conflictos hace que mejores transacciones económicas fluyan en el país y en nuestra economía. Porque de una u otra manera estamos quitando embudos, ¿sí? En el flujo, en la vía de la economía, ¿verdad? El tema es que contar con buenos mecanismos hace trazable todo. Porque, claro, si yo tengo un dispute board que ya se va conociendo, se va construyendo la verdad, que es lo que se busca en cualquier proceso arbitral o jurisdiccional, digamos, ir a discutir un punto en el arbitraje ya resulta más fácil, porque ya todo ha venido documentándose un poco más y se vuelve más barato, ¿verdad? Porque buscar un medio probatorio en cualquier contexto es caro. Descubrir la verdad, investigarla es caro. Y contar con estos mecanismos, pues, abarata esos costos definitivamente. Vea, lo cual me lleva a un tema, digamos, ya de mejora, es decir, cómo vamos mejorando el sistema de administración de justicia que tenemos en este tema, porque aquí hay mucha tela que cortar,
¿verdad? Pero a un nivel de resolución alterna, ¿cómo podemos mejorar lo que ya tenemos y lo que se ha venido construyendo desde el 2002? Bueno, yo pienso que tenemos que estar a la altura de los tiempos, no tenerle miedo a estos métodos que el primer mundo utiliza, no encasillarnos, porque todos perdemos cuando diferimos la solución de una disputa, ya sea al arbitraje o que sigue siendo un método por excelencia para resolución temprana de disputas, como para el órgano judicial. No, ni al Estado, ni a ninguna de las partes le conviene que sus casos sean resueltos en 5 o en 10 años. Claro. Entonces, ya no tiene sentido a veces lo que resulte, porque estamos tan desgastados en todo sentido y aparte que si alguien resulta ganador, el valor del dinero ya no es el mismo Claro. que planificó ganar con el negocio que habría realizado resolviendo sus disputas de manera contemporánea. Claro, lo cual incluso me lleva a un tema, creo que los economistas hablan mucho de esto, ¿verdad? Más allá de los criterios que pueda adoptar el juez, que debería ser independiente y parcial siempre, llamémosle adjudicador en una dispute board, llamémosle árbitro en un arbitraje, o llamémosle juez o cámara, magistrados en una cámara, más allá del criterio que adopten, a su leal saber entender, después de razonar lo que ha sucedido en el caso, que puede ser para una u otra parte, incluso puede ser un procedimiento que termine en una resolución neutral, más allá del pronunciamiento específico, lo que mata bastante digamos, el movimiento económico es la incerteza. Porque de una u otra manera, si el juez ya me dio una pauta clara de lo que tengo que seguir o cómo debo yo leer la norma, pues el mercado se termina ajustando a eso. Y en una regla clara, en un procedimiento claro, la economía fluye atendiendo a esas reglas. Pero si hay un desfase, realmente nadie sabe a qué atenerse. Que creo yo que es el principal reto del Estado al momento de administrar justicia, tanto en un tema muy, muy económico de infraestructura, de contratos, como en temas laborales, de familia, en cualquier tipo de competencia. Em, y bueno, qué bueno que nos menciona el tema de las nuevas generaciones, porque es donde ya a pensar, hoy se habla mucho de las soft skills de un abogado, que ya no basta solo con, digamos, con saber mucho de derecho, ser preciso en el conocimiento jurídico, sino que también para servirle a la comunidad, para servirle al cliente, hacen falta otras más cosas. ¿Qué es lo que podemos ver que se está demandando hoy de cara a la resolución de disputas digamos, en el ámbito profesional? Bueno, este es un tema muy, muy interesante. La verdad que por mucho que se esfuerce la academia, eh, y cada vez para bien, eh, todavía se sigue produciendo abogados
para el litigio, para la confrontación, y se deja de lado las habilidades blandas. No se nos enseña a negociar, no se nos enseña a empatizar, no se nos enseña a escuchar de manera activa, no se nos enseña a, a clarificar, a ser empáticos. El tema de la empatía. En nuestra profesión parece que no es algo que formara parte de la naturaleza de un abogado. Y es que si no somos empáticos, nos vamos a morir con nuestra teoría de caso. Claro, claro, al final el abogado trata con personas. Exactamente. Eso es lo determinante. Se nos olvida que nos apropiamos de un caso que nos entregó un cliente y se nos olvida que la teoría del caso la hemos armado nosotros y que enfrente tenemos normalmente a otra persona en las mismas circunstancias. Pero en verdad, en todos los mecanismos, llámese dispute boards, arbitraje o jurisdicción, en todos los casos, en la primera audiencia, siempre hay una pregunta. Claro. ¿Están dispuestas las partes a conciliar? Y entonces, si no nos hemos puesto en los zapatos del otro, llegaremos siempre a decir que no. Y ese no puede ser lo más nocivo para el interés del cliente a la larga. Bueno, para el interés del cliente y de todos los que están involucrados. Exactamente. Exactamente. Entonces creo que ahí hay otro reto, otra área de mejora, las habilidades blandas. Hay mucha información disponible. Ahora, si es que la academia no la provee, mucho curso online que nos ayuda a fortalecer nuestras capacidades, a ser mejores abogados, a ser eficientes y a llevar mejores resultados a nuestros clientes, que es por lo que nos pagan. Claro. Y quizás para terminar, una última pregunta, algo que, digamos, se ha visto bastante en nuestra jurisdicción es que, digamos, el relevo generacional no solo ha venido ocurriendo a nivel privado, es decir, a nivel de abogados de parte, árbitros, sino que también a nivel jurisdiccional, es decir, ya hay muchos jueces muy nuevos, muy brillantes, destacados, que ya están al frente em, de, del sistema de administración de justicia y de un tribunal, lo cual, digamos, nos lleva a pensar, bueno, estos profesionales, ¿cómo podrían contribuir al arbitraje que de una u otra manera le ayuda a toda la sociedad a que el sistema de administración de justicia como un todo funcione de mejor manera? ¿Qué podría hacer la judicatura para que el arbitraje funcione más transparente y de una manera más eficaz? Bueno, yo creo que la judicatura primero no debería de voltear a ver al arbitraje como ni como competencia ni como un bicho raro. Y debería más bien de encargarse de promover ese método alterno de resolución de controversias. Es que el órgano judicial gana si el arbitraje se fortalece. Tú puedes ver
en otros países, en estos eventos de arbitraje, cómo el mismo órgano judicial es el patrocinador de los eventos. Los mismos magistrados, los mismos jueces llegan a hablar de arbitraje y de la complementariedad que existe en un momento determinado en el ejercicio de las funciones de ambos. Entonces, creo yo que la judicatura debe mirar el arbitraje como lo que es un medio alterno de solución de disputas que le ayuda a él en su tarea. Claro, Eso es. claro. Y que creo yo también lo más importante es que, digamos, un arbitraje exitoso que se logra enjuiciar o de alguna manera controlar por el órgano judicial y que ese control ha funcionado, es decir, ha sido técnico, ha sido acertado, también es un logro para la administración de justicia, lo cual es tanto confianza para el arbitraje como confianza en los jueces, al fin y al cabo. Bueno, creo que lo que podemos sacar de esta conversación es justamente eso, que el sistema de administración de justicia tiene su base fundamental en la confianza de los mismos usuarios que llevan sus disputas a esto. No sé si tiene alguna palabra para cerrar esta reflexión y ir cerrando esta plática. Pues, además de agradecerte la invitación, resaltar tu conclusión. Necesitamos confianza. Confianza en todas las instituciones de resolución de controversias. En todas. Hemos estado hablando un poco más de los métodos alternos, pero la confianza es vital en todas, comenzando por la jurisdicción. Pero todas forman parte de un ecosistema y debemos convivir con él y con confianza. Claro, y creo que el primer reto es incluso para los que hacemos arbitraje, tanto representando clientes como árbitros, porque en la medida en que el trabajo se haga bien, pues la gente también va a confiar más en este tipo de resolución alterna, ¿verdad? Así que bueno, de verdad muchas gracias por su tiempo, Rolando. Ha sido interesantísimo platicar de estos temas y muchísimas gracias. Bueno, a ustedes por la invitación.